en los temas de migrantes y la situación que actualmente se están viendo obligados a vivir en medio de esta crisis, de esta epidemia. Tenemos en nuestra línea telefónica a Hilda García, es investigadora del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ti por atendernos. Fíjate que mucho de nuestro auditorio tiene familiares, incluso me incluyo, que trabajan en los Estados Unidos. Algunos son jornaleros, otros cuidan niños, otros se dedican a la área de la limpieza. También hay muchos de un perfil mucho más alto. Pero la pregunta permanente es cómo ayudar a los connacionales que se encuentran en este momento en Estados Unidos y cuál es la situación de esos que están de manera indocumentada, que no tienen ningún tipo de registro, que a veces no acuden a pedir ayuda sanitaria porque no entienden las instrucciones, porque tienen miedo de que los deporten, porque pueden perder su trabajo. ¿Cuál es la situación que están viviendo allá? Bueno, pues el problema en los Estados Unidos es serio con los migrantes. Esto es una situación en la que, tú ya lo dijiste, la situación migratoria los limita para buscar servicios de salud y están imposibilitados muchas veces de tener acceso de poder pagar por los servicios de salud. Entonces, lo que te puedes encontrar es que hay organizaciones locales que están tratando de ayudar y ofreciendo ayuda en términos de cómo pueden canalizarlos para recibir cierto tipo de atención. Pero sí, la situación de este tipo de población es muy crítica en los Estados Unidos. Hilda, déjame preguntarte sobre esta situación que viven los paisanos allá en Estados Unidos, quienes de alguna forma han fallecido por el COVID-19, están en una situación en este momento complicada en el tema de la repatriación de los cadáveres. ¿Hay mecanismos, digamos, que puedan proteger estos cuerpos mientras algún familiar puede hacerse cargo? ¿O cómo operan estas situaciones de vulnerabilidad también para los mexicanos que están en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que todos los trámites se tienen que hacer como se han hecho siempre a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados de México en los diferentes lugares. El problema es poder identificar a los familiares y que los familiares obviamente inicien el proceso de traslado o de solicitud de los cuerpos. Y yo me imagino que tendrá que haber convenios para poder resguardar esos cuerpos en los Estados Unidos en ciertos lugares mientras los familiares pueden hacer la solicitud de estas personas, ¿no? Ahora, tengo aquí unos datos interesantes sobre la cantidad de connacionales que trabajan sobre todo en el campo. Si bien es cierto, evidentemente impacta a los mexicanos, pero ¿qué pasa con todos los alimentos para el mercado estadounidense que en este momento están encontrando complicaciones de llegar a la mesa porque muchas de las cadenas de trabajo pues están detenidas para evitar contagios? Sí, bueno, de hecho los trabajadores agrícolas son algunos de los sectores que siguen trabajando, o sea, son las áreas prioritarias y no han dejado de trabajar. Muchos de los reclamos de las organizaciones en lugares como Arizona es que hay poca información y los trabajadores están pues en mucho riesgo en la forma en la que son trasladados, en las condiciones en las que estos viven y lo cual puede incrementar obviamente el riesgo de contagio por parte de estos connacionales, ¿no? Pero entiendo que es aproximadamente 1 millón de personas que trabajan en estas labores y de un momento a otro se cambió el discurso respecto a estos indocumentados a personal que es esencial en estos momentos justamente porque le llevan alimentos hasta la mesa a los estadounidenses. En este sentido, ¿hay algún margen que les pueda convenir a estos connacionales porque no tienen servicios de atención médica? A veces, ya lo decíamos, no se enteran de la información porque no está en español y se ven obligados a continuar trabajando. ¿Qué sí pueden exigir, si es que pueden exigir algo para evitar riesgos innecesarios? Bueno, algunas, por ejemplo, yo te puedo hablar del caso de Arizona, que es con los que tengo un poco más de conexión. Hay algunas organizaciones como por ejemplo Campesinos Sin Fronteras, que son organizaciones que ofrecen servicios de salud local a los migrantes. Muchos de estos migrantes son transmigrantes, de hecho, o sea, algunos de estos trabajadores cruzan diariamente la frontera,
para esa población la frontera no ha sido cerrada, ellos siguen cruzando para trabajar en el área de Arizona. Y los servicios en los cuales ellos se pueden apoyar, particularmente este tipo de trabajadores, bueno, son en las organizaciones locales que se encuentran en la zona de Yuma, pero también en el lado mexicano, ¿no? En el caso de San Luis Río Colorado. Y preguntarte también sobre estos migrantes que permanecen en Estados Unidos. Se habla de que hay alrededor de 30,000 inmigrantes en los centros de detención. ¿Qué tan flexible ha sido la administración del presidente Trump para liberarlos quizá durante este periodo de contingencia y de esta manera evitar que se contagien? Bueno, hay deportaciones masivas ahorita para los de ese tipo de población. Lo que estamos viendo en la frontera es que están regresando población mexicanos, los están deportando, están a las personas indocumentadas que están capturando, las liberan inmediatamente, no hay ningún proceso administrativo como se llevaban antes, y aparte están el retorno de los solicitantes de asilo. Entonces, ese elemento ha creado una serie de presión a los albergues que les dan apoyo en las ciudades de la frontera, y obviamente eso también incrementa el riesgo de, pues muchas de estas personas no sabemos cuál es la situación en términos de salud y pueden en un momento dado incrementar el riesgo de contagios por COVID-19 en las ciudades de la frontera. Ahora, el envío de remesas es altísimo, sin embargo, pues en medio de la epidemia evidentemente se reduce. Si comienzan a hacer esta ola de deportaciones, ¿de cuánto puede llegar a ser el impacto económico para los mexicanos que viven en territorio mexicano y que dependían de esas remesas, pero también para aquellos que serán deportados a nuestro país y que aquí a veces no tienen ya ni siquiera un lazo consanguíneo con los familiares que dejaron antes de su partida? Mira, no podría darte una estimación directa, pero sí los expertos están identificando que ya ha habido una reducción obviamente importante de las remesas hacia México y va a haber, y obviamente eso implica una crisis para muchas familias en términos de que muchas familias subsisten con los recursos que vienen de los Estados Unidos. Entonces, no solamente es el problema de que se ha parado las actividades económicas en el país, sino que además las personas que viven de las remesas no las están recibiendo, ¿no? Hilda, ¿y qué tanto se violan en este momento los derechos humanos de los migrantes, ya sean mexicanos, centroamericanos? ¿Cuál es el contexto incluso también de este sentimiento antiinmigrante que se puede generar en algunas ciudades debido a que pues son personas que van de paso de un lado a otro, que no tienen un lugar fijo, un lugar donde resguardarse? ¿Qué tanto ha crecido desde tu punto de vista esta situación? Mira, en términos si lo vamos a medir en términos de las deportaciones, es una política bastante fuerte por parte del gobierno americano de no asumir su responsabilidad, por ejemplo, para los buscadores de asilo. Lo que están haciendo es inmediatamente deportarlos, o sea, aplicar el programa de protección a migrantes, y enviarlos de regreso a México. En el caso de los trabajadores, prefieren deportarlos a tener que ofrecer condiciones adecuadas en los centros de detención. No quieren asumir ningún compromiso con la población que tienen ahí. Entonces yo creo que están mandando parte de las responsabilidades a México y hay obviamente una falta y hay violaciones directas de los derechos humanos de los migrantes. Es Hilda García, investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Gracias por estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta